La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hay tres cualidades que están relacionadas con la pureza. La pureza no está contaminada ni diluida y no tiene aditivos. Dije que es incontaminada. Jesús pasó la prueba terrenal moralmente ileso. La presencia de codiciosos, recaudadores de impuestos y de rameras nunca emborronó su espíritu puro. Mientras él caminaba físicamente entre ellos, su naturaleza permaneció intacta. Él nunca transigió, experimentó o se relacionó con sus obscenos comportamientos. Nunca estuvo en su mismo terreno de ellos. Él estaba por encima, alejado de su hedor, en la pura atmósfera de la santidad. El diablo nunca encontró lugar para alojar en Cristo sus sucios pensamientos e intenciones. Jesús dijo al diablo: él tiene nada en mí. La feria de las vanidades no atraía a Jesús. El mundo no pudo alcanzar el elevado nivel de su corazón. No estaba diluida la pureza. Nada neutraliza, detiene ni diluye en modo alguno su poderosa, completa y rica pureza. Es seguro que no se ha encontrado pecado en él, pero ni tampoco otro tipo de peso, como describe el escritor de Hebreos, de pecados y pesos. Nada sino pura santidad. Él permanecía por encima de las legítimas prácticas de los simples humanos. No tuvo sitio donde reposar su cabeza, por ejemplo.
Nunca se aventuró en los negocios, ni practicó ningún deporte, ni siquiera consideró la distracción de una compañera. Por lo tanto, su blanca pureza sin par permanece ante nosotros sin murma de su vigor. Su pureza también es sin aditivos. Su pureza no tiene aditivos. Usando el lenguaje de la ciencia, no ha tenido lugar ninguna reacción química, es decir, nunca ha sido combinada con otra cosa. Él está desligado de todo lo que no tiene propiedades celestiales. No está unido el dinero, la fuerza o el poder mundano. Nada puede añadirse a su perfección. Él es completamente autosuficiente y a la vez hermoso. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Acabamos de referir a 3 cualidades que se relacionan con la pureza. Quizás la primera cualidad que viene a la mente será lo que es puro no está contaminado. Es puro, incontaminado. Otra manera de ver a la pureza es de la que no está diluido. Es 100% de lo que es, sin tener otro ingrediente. Hablamos así de zumo o leche y al decir que es 100%, los garantiza que no tiene azúcar o agua añadido o cualquier cosa. También al decir que algo es puro, estamos pensando que no tiene aditivos, corrompiendo la pureza. Podemos pensar así sobre metales preciosos, como el puro oro o la pura plata. En Apocalipsis 1:14 leemos de Cristo glorificado. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve, indicando la absoluta pureza de sus pensamientos y de su santidad. Él es la fuente de toda la santidad y existe toda por Él. Como dijo 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta habla del carácter moral y espiritual sin mancha ni defecto. Cristo es el inmaculado Cordero de Dios. El cristiano tiene que andar conforme a la naturaleza de su Señor. Juan dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se preocupa en mantener la pureza de la cristiandad, para no perder nada que Dios intentó hacer al introducir el Evangelio al mundo. Judas, en su carta, versículos 3 y 4, lo expresó de esta forma. Amados, dijo, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar estudiando acerca de este atributo de Cristo. Al revelarse al apóstol Juan por el beneficio de toda la iglesia. Durante su caminar sobre la tierra, algunos contemplaron al anciano de días, como presenta el señor Daniel en capítulo 7, versículo 9. Lo llama el anciano de días, y en el Evangelio algunos pudieron verle así, más allá de sus 30 y tantos años que tenía. Simón Pedro ciertamente lo hizo y exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5:8. Cualquier alma corrupta que se enfrenta a la presencia de Jesús sabe de la indignidad de estar allí. Cualquier espíritu humano vivificado por su vida y destinado a pasar la eternidad con Él, tendrá un deseo apasionado de ser como Él es. Ya hemos citado 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús está preparando un lugar para ellos, y ellos están preparándose a sí mismos para ese lugar, donde, según Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una vez que la pureza se ha visto comprometida, nunca podrá ser totalmente restaurada. Ese principio se comprende por el propio significado de la palabra pureza. Las cosas deben mantenerse puras o serán impuras para siempre. En nuestros días, cada forma de pureza, tanto natural como espiritual, está en peligro. Ecologistas y naturalistas están preocupados por mantener ríos, lagos, bosques y otros tesoros naturales libres de la contaminación del hombre moderno. Más que nada necesitamos puristas espirituales, como también hemos citado, personas determinadas a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mantenerlo puro, pues. Arde dentro de tu pecho un deseo de experimentar a Cristo en su excelsa belleza y conocer el Evangelio en la frescura del libro de los Hechos. Si la cristiandad estuviese en su mejor momento, la veríamos reflejada en este simple axioma: Jesús plus algo iguala a nada. Jesús plus nada iguala a todo. Lo repito, esa es una manera de expresar lo que es Jesús y lo que Él debe ser en su pureza en nuestras vidas. Si añadimos algo, permanecemos con nada. Jesús plus algo iguala a nada, pero Jesús plus nada iguala a todo. Sea Jesús en su pureza, nada añadido, incontaminado, nada diluido de lo que es en su pureza y poder.
en estos últimos días habrá un esfuerzo de los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El poder es la misma palabra, de ella. A estos evita, según Pablo enseñó a Timoteo, 2 de Timoteo 3:2. Cuidado por los que corrompen la pureza del Evangelio, los que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder, el mismo poder de que se menciona en Hechos 1:8. Recibiréis poder, eficacia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Debemos anhelar que la iglesia vuelva a ser pura en cuanto a su devoción a Cristo y deje su fornicación infernal con el mundo, la carne y el diablo, que pueda fijar los ojos solo en su novio. Seguimos adelante. Ahora pasaremos a ver a sus ojos. Bien, una importante revista cristiana que leí hace años en los Estados Unidos y nos envió una carta de presentación hace algunos cuantos años, bueno, muchos ya. Recogía una visión vívida por una maestra de la Biblia. Ella declaraba que había visto a Jesús y que ella había permanecido con ella durante un cierto número de días o semanas. Entonces desapareció y ella se sintió muy desilusionada, hasta que en una conferencia, ella estando delante de la gente, vio como sus ojos, los mismos ojos, la miraban a través de una mujer de la audiencia. Hizo especial mención a sus ojos, que eran amables y exculpatorios. Pronto vio sus ojos en mucha gente y concluía la carta: si ella pudiese ver el lector, también vería a Jesús en sus ojos. Quizás todos hemos oído o leído este tipo de testimonios, en los que se da mucha importancia a la suposición de que Jesús ni critica ni juzga. Algunas veces insinúan, como éste lo hace, un concepto universal: Jesús está en todos nosotros. La Biblia no premia la credulidad o la simpleza. No tenemos derecho a aceptar tal relato sin primero examinarlo a la luz de las Escrituras. El mandato del apóstol: pon a prueba a los espíritus, es uno de los que desobedecemos con desastrosas consecuencias. Cada visión de Jesús debe estar sujeta a la revelación del Cristo de la Biblia. Todo lo demás es muy sospechoso. Los ojos de aquel que nosotros estudiamos en el libro del Apocalipsis son como llama de fuego. Vea versículo 14. Estamos en el primer capítulo examinando el Cristo del Apocalipsis, el Cristo glorificado. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Los ojos penetran en el lugar más profundo de la esencia humana, descubren y arrancan los secretos de los corazones de los hombres. Son detectores celestiales para guardar sus puertas de invasores espirituales.
el cielo debe estar a buen seguro de todo aquello que pudiese contaminar o corrompir. Cristo saca el pecado a la luz. El diablo lo oculta. Jesús dijo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. ¿Ves? Jesús no esconde el pecado, no lo deja al lado, lo revela. Los ojos de fuego son evidentes en los evangelios. Ellos buscaban el carácter adúltero de la mujer en el pozo, y ella se fue proclamando, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Reveló su pecado. En Juan 4:29. Son ojos de fuego que penetran. Jesús le recordó al paralítico de Bethesda sus pecados. Juan capítulo 5. Y le ordenó que los abandonase, como había hecho con la mujer sorprendida en adulterio en capítulo 8 de Juan. Vete y no pecas más. En el segundo capítulo del Apocalipsis, sus ojos buscan la iglesia de Tiatira y encuentran algo contra ella. Vamos a verlo, capítulo 2 y versículos 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Otra vez aquí lo dice. Y pie semejante al bronce bruñido, que vamos a ver enseguida. Dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, versículo 20, tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que toleres que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Está Jesús viendo la iglesia aquí con los ojos de oro. Los ojos de fuego son ya evidentes en los evangelios. Ellos buscaban el carácter adúltero de la mujer en el pozo, he dicho. Y también descubrió el paralítico sus pecados. Y dijo, no pecas más. Y la mujer sorprendida en adulterio también lo dijo, no pecas más. Un espíritu seductor había entrado en la iglesia en Tiatira. La relajación moral y las prácticas idólatras eran el resultado. Jesús criticó a su maestra Jezabel y la amenazó con la condenación a ella y a sus hijos. Él avisa en los términos más rotundos: Jezabel y sus discípulos que adulteran el evangelio serán arrojados en cama y en gran tribulación, y a sus hijos
heriré de muerte. A toda la iglesia se le puso en manifiesto su tolerancia con esta autoproclamada profetisa. La visión de Cristo penetra perfectamente. Nada ocurre sin su conocimiento. El Señor llevó a Ezequiel hasta el templo para que viese lo que los gobernantes estaban haciendo a escondidas en la gente. Puedes verlo en Ezequiel capítulo 8, versículos 7 hasta 12. Lo reveló a Ezequiel la corrupción que había, que Cristo penetró allí y enseñó y reveló a Ezequiel lo que estaba haciendo en secreto los líderes de su pueblo. Él reveló a Eliseo los planes que el rey ideaba en su alcoba. Ves en 2 de Reyes 6:12, estamos diciendo de que los ojos de Cristo son ojos de fuego. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que os escudriña la mente y el corazón, dice en Apocalipsis 2:23. Jesús continúa haciéndolo. Y la iglesia de hoy en día debería darse cuenta, porque está ofreciendo al mundo una representación sin sentido de pseudo-cristiandad. Las estrellas de los programas religiosos de televisión llevan extravagantes trajes y vomitan increíbles corrupciones. Uno prefirió una palabrota ante una audiencia nacional y se excusó con, bueno, todo el mundo se equivoca de vez en cuando. Hombre, esta nunca debe ser la actitud de un cristiano. Hemos sido testigos de escándalos sexuales y económicos que avergonzarían a Tiatira, hombre. Los llameantes ojos de Cristo aún siguen quemando más allá de un cristianismo superficial, llegando hasta los pensamientos, propósitos y sentimientos de cada individuo. Debemos prestar ahora atención a su abrasadora mirada, o nos enfrentaremos a ella en el banquillo del juicio. No permitamos que ningún demonio se nos acerque silenciosamente, nos mire con ternura y excuse nuestros pecados, egoísmos o rebeliones. Sepa que esa es obra del enemigo. Pagaremos antes o después por ello. Ahora adelante a los pies. Capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Dónde estamos? Ya estamos en versículo 15. 1:15. Sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Una bonita joven cristiana empezó a salir con un chico no cristiano. Él fingió ser cristiano para conseguir su mano y casarse. Los problemas surgieron pronto tras la boda, y después de unos años turbulentos se divorciaron. Ella pensó en suicidarse. Un pastor advirtió a una joven cristiana sobre su matrimonio con un hombre no creyente. Ahora ella es anciana y mirando hacia atrás ve una vida llena de sufrimiento a causa del irracional odio de su marido hacia Dios. Es una triste historia muchas veces repetida.
En mis últimos años de adolescencia, una mundana ambición me ganó la partida. Yo hice planes, trabajé y luché, decidido a alcanzar mis objetivos. Sin embargo, todo parecía convertirse en polvo en mis manos. En un corto periodo de tiempo estuve implicado en 4 pequeños accidentes de tráfico. Nadie tenía que decirme que Dios me estaba castigando por mi terquedad. Yo lo sabía. Está lejos de la verdad asumir que todas las calamidades que sufre un creyente son juicios de Dios contra él a causa de la desobediencia, la rebelión u otros pecados. Pero hay muchas razones por las que sufrir y solo Dios sabe cuál es el motivo. Pero tampoco es correcto decir que Dios no es nunca la fuente de los problemas que le ocurren a su pueblo. Pablo informó a los corintios de que Dios les estaba juzgando porque ellos mismos no se juzgaban. ¿Acuerda? 1 de Corintios 11, versículo 30-32. Dijo Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duerman o se han muerto. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En Hebreos 10, 30, 31, dice, el Señor juzgará a su pueblo. Avisa el escritor de Hebreos y sigue diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Según Pedro, a los desobedientes les espera un severo juicio. 1 de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Yo he visto el pie del juicio caer sobre los enemigos de Dios. En un pueblo de México al cual yo iba caminando o cabalgando semanalmente, vivía un asesino. Un día avisó a su hermano, que asistía a nuestras reuniones, de que en el próximo visita él me iba a matar. 5 días más tarde, se encontró su cuerpo en los alrededores del pueblo, acribillado a balazos. De forma similar, un granjero pasó junto a una iglesia en el campo en la que mi padre predicaba, gritando blasfemias y molestando a los que estaban reunidos. 2 semanas más tarde, su tractor volcó y lo mató. Aquí hay una ilustración más gráfica de lo que hace el juicio sobre aquellos que no obedecen el Evangelio. Al comienzo de su vida cristiana, mi padre hablaba repetidamente del Evangelio a una mujer de su vecindario. Un día, él se puso muy sombrío y advirtió, Cristo ahora te está llamando a tu puerta suavemente. Un día, él siguió diciendo, llamará con más fuerza en el futuro. Algo podría ocurrirle a uno de tus hijos aún. ¿Y sabe qué pasa? Una semana más tarde, su hijo de 2 años murió. Alcanzó el hornillo de la cocina y vertió sobre él un cazo de agua hirviendo.
No estamos jugando. No estamos tratando cosas ligeras. Estamos tratando cosas de vida y muerte. Cosas de la eternidad, de la condenación o la salvación. Juan percibió en su visión que los pies de Jesús eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Estamos viendo el Cristo glorificado. Apocalipsis 1:15. Refulgían con el fuego del horno celestial. Y aunque era hijo, dice Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él fue obediente a su padre hasta la muerte y por lo tanto todo el juicio le fue traspasado a él. Un día Cristo va a juzgar al mundo entero. Las huellas de los clavos sobre sus pies son las marcas de la autoridad para pisar a sus enemigos. Él pisa, dice Apocalipsis 19:15, Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor Jesús vendrá a la tierra con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo de Tesalonicenses 1:8. El Jesús que se presentó a la iglesia de Tiatira tenía dobles atributos. Él quería que lo viesen como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, como ya hemos leído en versículo 18. Ellos debían saber que Él había detectado sus pecados y les haría rendir cuentas. El juicio para Jezabel de Tiatira, que rehusó arrepentirse, ya estaba en camino. A menos que otros se arrepientan, sus pies como bronce también les aplastarán. Una de las necesidades de la iglesia actual es revivir el temor piadoso. Hace mucha falta en nuestros días. La iglesia en gran parte ha perdido ese temor. Pocos ven a Cristo como Juan lo vio. A menudo Dios es tomado a la ligera. Hay una gran cantidad de textos escritos en el Nuevo Testamento, diseñados para inspirar y fomentar temor. Por lo tanto, dice el escritor de Hebreos, por lo tanto seamos temerosos. Lo exhorta y avisa cómo escaparemos si rechazamos tan gran salvación. Debemos quitarnos de encima el éter del diablo, inductor del sueño y de falsa seguridad. Muchos necesitan tener una revelación del refulgente calor de la ira de Dios, representada en los pies cicatrizados de Jesús, para así poderle rendir un servicio aceptable. Como dice Hebreos 12, 28, 29, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos adelante en el estudio de el Cristo glorificado del libro de Apocalipsis. Estos son puntos
que tenemos que reconocer que no son dados hasta este último libro de la Biblia. Y si no los hemos aprendido, si no los hemos estudiado, estamos ignorando la revelación completa que nos da la Biblia de Jesucristo. Este libro se llama Una revelación de Jesucristo. Estaba sobre una colina un día, escuchando el sonido de un río que discurría invisible por un cañón, cientos de pies más abajo. Desde mi posición los ojos no me revelaban nada, pero en mis oídos el sonido del correr del agua era inconfundible. El romper de las olas en la playa, el sonido de una lluvia tempestuosa y el rugido de una cascada transportan mensajes de urgencia y poder que demandan nuestra atención. Su voz habla con una fuerza imponente que puede regar acres de cultivos y alimentar a millones de personas. Puede ser transformada en electricidad e iluminar una ciudad. También puede crecer y expandirse con rabioso frenesí, destruyendo la vida humana y sus propiedades. A Cristo se le llama el Verbo de Dios. Le tenemos así en Apocalipsis como en el Evangelio de Juan, el mismo apóstol escribiéndolo. En Apocalipsis 19:13, el donde lo nombra otra vez el Verbo de Dios. Él da expresión a la divinidad y manifestó su naturaleza en la creación. Su voz creó mundos y lanzó galaxias al espacio. Formó las notas de la escala musical y los colores del arco iris. Él habló y los hombres escribieron un libro que ha sobrevivido durante siglos y todavía vive hoy como vigoroso testimonio de su persona y su naturaleza. Él expresó a Dios en forma humana sobre la tierra. Sus incomparables palabras expulsaron demonios, curaron la enfermedad y resucitaron a los muertos aún. Incluso los enemigos que le escucharon confesaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Nadie podrá nunca escribir un libro sobre cómo reconocer la voz del Señor en todas sus formas de hablar. Si definimos un medio concreto por el cual Él se comunica con nosotros, entonces Él nos hablará de otra manera, que no sea totalmente desconocida. La mente natural está gobernada por ciertos patrones y siempre busca territorios conocidos. El Señor nos guía a alturas desconocidas, donde debemos confiar en su persona, más que en nuestra experiencia. Elías buscó la voz de Dios en el viento, en los terremotos, en los fuegos, pero en ese momento Dios no estaba hablando por esos medios. Él vino con una voz suave y tranquila, que dio instrucciones y guía. Hay quien siempre intenta escuchar al Señor en forma dramática. Deben aprender a tranquilizarse y escuchar los tonos más normales y comunes. En el lado opuesto, porque hay un lado opuesto,
están aquellos que han concluido que Dios siempre habla de forma tranquila y amable. Un escritor de himnos lo expresó así: qué silencioso nos es dado el maravilloso regalo. Así Dios comunica a los corazones humanos las maravillas del cielo. Pero un estudio aún superficial de las Escrituras prueba otra cosa. La voz que Juan oyó cuando el Hijo del Hombre le habló fue como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:15. Esta fue su voz tras la ascensión, mientras permanecía en el centro de las iglesias. No había vacilación ni titubeo en su tono. Él censuró a las iglesias en términos precisos. Pronunció juicios contra la desobediencia continuada y aseguró premios a los vencedores. De la boca que articulaba la voz de muchas aguas. En versículo 16 ahora de Apocalipsis 1, salía una espada aguda de 2 filos. Una espada es, ni más ni menos, un instrumento de guerra. Es un instrumento separador. Jesús informó resueltamente a sus discípulos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Véalo en Mateo 10:34. Él dijo que esto traería disgusto a las familias, como ya había ocurrido en situaciones del Antiguo Testamento. Fue la palabra de Dios la que separó a Caín de Abel, a Jacob de Esaú, a José de sus hermanos. Donde quiera que se predicaba el Evangelio en el libro de los Hechos, había problemas, separaciones. Envainad esta espada y el mundo se dirigirá tranquilamente a su eterna condenación. Dios habla como una espada que es para despertar a la gente al peligro de la condenación eterna. Lutero desenvainó la espada y separó a un poderoso ejército de la dominación de Roma. John Wesley, George Whitefield rompieron con la Iglesia de Inglaterra y desataron un avivamiento que recorría las Islas Británicas y se extendió por el Atlántico hasta América. La espada de Charles Finney hirió las conciencias de los hombres en el norte del estado de Nueva York, se extendió por los Estados Unidos de Lincoln y volvió a cruzar el Atlántico. Los postrados por la espada del Señor eran muchos, pero fueron levantados a una vida en Cristo Jesús. La gente puede desobedecer a la voz con el sonido de muchas aguas, pero no puede parar las consecuencias. Hebreos 12, 25 y 26 será la última porción que estudiaremos hoy. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Bueno,
Dejamos esta palabra en nuestros oídos para que lo sigamos considerando, meditando en ello. Es para saber que el Cristo glorificado está hablándonos muy en serio. Y Él es capaz, como hemos visto, de poder descubrir lo que sea en el interior humano con sus ojos como de fuego, con los pies que aplastan porque son de bronce bruñido, y juzga la tierra y trae resultados eternos. Bueno, tenemos que saber que estamos frente a un Cristo glorificado, que vino para salvar, pero volverá, como dice una canción, a juzgar los vivos y los muertos. Hay que estar preparado para su venida. Hay que estar preparado antes de que venga, que nosotros nos rindamos en sus manos, que le aceptemos como nuestro Señor, reconociendo que es un Señor soberano y no tolerará el pecado en nuestras vidas. Amigos, hay que estar avisados. Por eso está el libro aquí de Apocalipsis y apenas estamos en el primer capítulo. Y estamos viendo el Señor de esta forma. Su cabello, sus cabellos, su cabeza, blancos como blanca lana. Los ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Este es el Señor con quien estamos confrontando en el primer capítulo de Apocalipsis, y vamos a verle seguir manifestándose por todo el libro y todo lo que va a pasar en este libro. El libro que se abre y se revela los 7 estrellas. Las 7 estrellas son obras de Cristo. Él los rompe los sellos y cae estos desastres sobre la tierra. Y después suena 7 ángeles con sus trompetas, y otras calamidades son derramadas sobre la tierra, que son cosas que caen del cielo, son cosas de Dios, son castigos, resultados de la ira de Dios contra un pueblo desobediente. Y últimamente tenemos 7 copas de ira. La ira de Dios derramada sobre la tierra. Por eso estamos hablando lo que estoy hablando aquí, porque muchas veces estas cosas son ignoradas en las iglesias. Y la gente, aún el pueblo de Dios, no está preparada por lo que va a venir en el futuro. Bueno, es nuestro deber abrir estas cosas, estudiarlas y estar avisados de lo que va a pasar, lo que Cristo va a hacer. El Cristo glorificado, rechazado por los hombres, sí, pero vendrá otra vez a juzgarlos. Hay que estar avisado, hay que estar preparado de rendirse 100% a un Cristo glorificado. Bueno, amigo, nuestra razón por qué decirlo es porque nos importa tu futuro, nos importa
tu estado espiritual. Y tenemos que saber la verdad según la palabra de Dios. Sea avisado, pues, y sea también bendecido por rendirse en las manos del Señor Jesucristo. Hasta la próxima vez.